Jueves 3 de abril. Estos son los titulares. Lo último. Se cancela el autocross de Lleida, que no tenía fecha de celebración. Pons y Planell vencen en el 9º tramo de tierra del Jiloca, inaugurando la nueva Copa Focus Aragón. Ethan Muniesa estrena con victoria en el Jarama el Campeonato de Velocidad 2025. Lo próximo. El sábado, segunda prueba de autocross en Mollerusa, Lleida. Fórmula 1 en Japón. Esto es Aragón Racing. Comenzamos. Hola familia, bienvenidos de nuevo un jueves más y mil gracias por seguirnos porque no os imagináis lo que nos anima. Se cancela el autocross de Lleida, aquel que no tenía fecha definitiva en nuestro calendario de autocross, pues ya es definitivo, no hay, por lo que el campeonato queda circunscrito a 6 carreras, hecho por el cual la FADA, atendiendo al reglamento deportivo de este campeonato, ha decidido que todas ellas, las 6, puntúen para el campeonato. Es decir, que no hay que quitarse el peor de los resultados cosechados por cada piloto. Puntuarán todas. El sábado pasado tuvimos sesión doble de automovilismo, en tierra con el 9º tramo de tierra del Jiloca y en asfalto con la visita al circuito del Jarama para el aragonés de velocidad. El 9º tramo de tierra del Jiloca disputó en la localidad de Calamocha sobre un tramo de 9,8 kilómetros que se recorrió en los dos sentidos, con 2 pasadas en cada sentido, contando con la presencia de un total de 24 equipos. La victoria fue para el equipo formado por los catalanes Miquel Pons y Carles Planell, de la escudería Santa Bárbara, a los mandos de un Ford Focus, estrenando así también la nueva Copa Focus Aragón, que participaron 6 equipos. Pons y Planell fueron líderes desde el primero de los tramos cronometrados, si bien solo lograron el mejor tiempo en ese inicio de la prueba, a pesar de no volver a marcar el mejor registro. Los catalanes lograron mantener una ventaja cómoda a lo largo de la prueba, para aventajar en 48 segundos a los segundos clasificados, el equipo de Pablo Fortuño y Coral Barroso, que a los mandos de su BMW 325 inyección lograron además la primera plaza de la clase 2. El equipo de la Osca Motor Club fue el más rápido en los 2 últimos tramos. Pagaron caro un pinchazo sufrido en el inicio del segundo tramo, en el que perdieron algo más de un minuto con respecto al mejor crono logrado por Joan Josep Riera y Javier Martínez, que finalizaron terceros. Estos a tan solo 9 segundos y logrando el segundo puesto en la Focus. En la clase 3 el triunfo fue para Carlos Tena y Manuel Alejandro Roy, con su Toyota Celica 2.0, ocupando la 11ª posición de la Scratch. Vimos a 6 en el grupo 4, los Side by Side. Entre estos, los mejores tiempos los realizaba el equipo de José María San José y Esther Trancón, con 12 segundos sobre Joan Serrat y Pablo Izcue, ambos equipos sobre un Maverick X3. La tercera plaza fue para los actuales campeones de Aragón, Juan Manuel Agoiz y Sergio Soriano, con el Polaris RZR Pro. Y como decíamos, el sábado también fue para el asfalto, esta vez el del mítico circuito del Jarama, que con sus 58 años a cuestas todavía marca la diferencia. Y quien marcó la diferencia fue el alcorizano Ethan Muniesa, del famoso Clan Pacal, que se bajaba del coche de slalom para subirse al de velocidad. La prueba, que ha reunido un total de 33 pilotos, ha contado con la presencia de 14 pilotos con licencia aragonesa. Muniesa, con su BMW M3, se mantuvo muy regular a lo largo de toda la jornada, cerrando su participación en las 2 sesiones de entrenamientos oficiales en la 6ª y 7ª plazas respectivamente, y repitiendo el 6º lugar en las 2 mangas de carrera, siempre como el mejor aragonés, con especial actuación en la segunda de las sesiones de carrera, porque estuvo pugnando con los vehículos que le precedieron hasta el final. Tras el turolense se situó en las 2 sesiones de carrera Iván Pérez, Peugeot 207 Proto, completando las mismas en la 8ª y 9ª plaza. El tercer puesto de la general en la carrera 1 fue para Luis López, con su Porsche 968 CS, y para Francho Echegoyen, con su Hyundai Coupé, en la segunda. Por clases, la más nutrida en representación fue la 1, completada por los pilotos participantes en la Copa 8 válvulas, en la que tomaron parte 6 vehículos.
Las victorias en las dos carreras fueron para Joseba Aramburu en la primera y para Sylvain Soler en la segunda. Por su parte, Víctor Cantín acabó tercero en ambas. En la clase 2, Francho Echegoyen logró la victoria en las dos carreras, por delante de Carlos Sanz Hyundai Coupé y de Jesús Laoz con su vistoso Alfa GTV en la primera. Y José Luis Carrillo Hyundai Coupé en la segunda. Iván Pérez en la clase 3, Luis López con su Porsche en la 5 y Ethan Muniesa en la clase 4 y en clásicos, donde Luis López fue segundo en la primera carrera y Jesús Laoz tercero, mientras que este último se hizo con la segunda plaza en la carrera 2. Eso fue la semana pasada y nuestro automovilismo no para, así que ya tenemos para este sábado una interesante visita a Cataluña, a Mollerussa, en la provincia de Lleida, puntuable para ambas territoriales, catalana y aragonesa, y segunda cita para el nuestro. Defendiendo su liderazgo, Óscar Escuder en la División 1, José Sancho lo defenderá en la 2, en Carcross el subcampeón 2024 José Ignacio Casino, en Carcross Junior Alan Kaminsky y en Escuderías La Santa Bárbara a seguir acumulando puntos. De 8 a 9 las verificaciones, briefing a continuación, entrenos a partir de las 10, clasificatorias desde las 11, las finales desde la 1 y cuarto, trofeos, fotos y aplausos a las 3 menos cuarto. Cárgate los remolques y China Chano para casa. Y como siempre, para los amantes del sofá, la Fórmula 1 viaja de China a Japón, la verdad es que viaja poco. Después de lo visto en China, se antoja peleona entre los McLaren y el Mercedes de Russell, sin olvidar a un Verstappen que, aun notando la falta de Newey, y a pesar de no ir muy fino, va segundo en el Mundial. Alonso intentará terminar un gran premio. A la tercera suele ir la vencida. Buena gente, hasta aquí nuestro tiempo Racing. Como siempre, sed felices, conducir con cuidado, sobre todo de los demás, y nos vemos en Mollerussa o el jueves por aquí. Un abrazo. Me gusta aragonracing.es.